Entonces empecemos. Buenos días, muchachos. Buenos Eh, días. sí, procuren Buenos entrar días. más tempranito a clase. Bueno, por favor. ¿A qué horas terminaron con la otra profe? A las 10. ¿En 10. punto? Bueno, entonces decirle un poquito a Andrea que los deje descansar para que vayan y desayunen algo o algo así mientras tanto, o descansen por lo menos. Bien, entonces vamos a arrancar. En capítulos anteriores, el señor Sergio Andrés había propuesto que hiciéramos un árbol. Bien, Ujú. entonces vamos a ¿Un qué? empezar. Señor, Árbol. árbol, Ah, ya. un arbolito. Bien, dice que de pronto le generaba curiosidad. Entonces vamos a empezar por ese lado. Bueno, entonces vamos a Ujú. empezar por, bueno, yo tengo aquí Ah, una. ¿ya tienes lápiz, profe? ¿O Sí, ya, tableta? sí, ya. ¿Cómo supo? No, porque ahorita estabas hablando con la mano así y tenías el lápiz en la Ah, mano. sí, ya. Desde la semana pasada, si no tocaba porque la que tenía, pues ya había cumplido su ciclo, se había ido vendida. Entonces, bueno, ¿cuál es el asunto? Vamos a, todo como siempre, a crear todo por capas. Entonces yo voy a dejar una capa 1, a la cual voy a llamar fondo. Vamos a crear una capa 2 aquí que vamos a llamar tronco. ¿Listo? Y ojo con esto, lo divertido, lo bonito de hacer un árbol es que es algo como muy subjetivo, realmente es subjetivo. Nadie me puede decir a mí realmente cómo es o cómo no es un árbol, cuántas ramas tiene o cuántas hojas tiene, porque soy yo quien digo, mi árbol tiene 1 o 100 ramas. ¿Me hago entender con eso? Entonces Ujú. eso es bonito. La idea de los árboles es pues que se acomoden, en este caso al escenario que vamos a crear. ¿Listo? Al mundo en el que estamos creando, a los límites. En videojuegos le llamamos límites a los escenarios o al mundo donde genera todo. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a empezar con el tronco, voy a ir por acá por mi picker de color, empiezo con colores muy claritos. Y bueno, vamos a entrar aquí a esta parte de acá que es los pinceles. Recuerden que si algo de esto no les aparece, siempre pueden ir por ventana y buscar en este caso, bueno, a mí ya no me aparece para habilitar porque ya lo tengo, los pinceles, ¿listo? Aquí adentro pues hay un reguero de pinceles, unos que vienen pues preestablecidos por Photoshop y otros que que no aparecen. Yo tuve que hacer algo, es algo muy sencillo, la verdad no me acuerdo, para que me aparecieran pinceles de versiones anteriores. ¿Listo? Ese tutorial, bueno, lo pueden buscar en YouTube, porque yo lo hice así, la verdad no me acuerdo cómo fue que el proceso, pero me acuerdo que fue algo muy sencillo. Entonces, bueno, eso se los dejo, ahorita lo busco. Bien, voy a continuar, entonces voy a empezar por pinceles varios, y aquí por pinceles varios voy a buscar uno que es muy interesante, me gusta mucho tanto en textura como en lo que ofrece. Pinceles secos. Creo que es este pastel, no, este no es. Lápiz de cera de trazo grueso. Bien, voy a aumentar el tamaño del pincel para que vean la forma. Es un pincelito pues bastante rarillo, ¿listo? Entre las opciones de pincel, si yo doy clic derecho puedo cambiar el ángulo, ¿cierto? Este es el tamaño del ángulo, ¿cierto? Del pincel, más o menos, lo que quiero. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por este lado. Voy a dejar esto por acá. Todo eso aparece dentro de las propiedades de pincel. Entonces, recuerden, clic acá en pinceles, busco el pincel que quiero. Listo, puedo ir a ajustes de pincel. Listo, entonces, aquí en los ajustes de pincel, yo lo había llamado haciendo clic derecho, que es lo mismo, pero bueno. Entonces vemos el tamaño del pincel, el ángulo al que quiero. Hay una cosa aquí que se llama espaciado. Fíjense cómo cambia el pincel. Entonces es bastante interesante. Listo. Vamos a dejarlo aquí, que no quede como tan tosco el asunto. Y yo creo que con eso sería suficiente. ¿Listo? Bonito esto, entonces, como les decía, empezar a pintar. Un momento acá. Aquí trazar mis pinceles.
Aumentar su tamaño. Listo. Vamos a cerrar esto. Y como les decía, es cuestión entonces de empezar a dibujar. A ver qué se me aparece. Estoy en la capa de tronco. Fíjense que con esto se van dando unos efectos pues bastante interesantes, ¿no? Voy a reducir un poquito el tamaño de mi pincel. Pues, para tener un poco más de precisión, vamos a decirle así, precisión. Recomendaciones. Pues el mundo está ahí, muchachos. Creo que muchos hemos visto un árbol desde cuando salimos a la calle. Ahorita no se puede salir mucho a la calle, lo comprendo, claro, ¿cierto? Pero pues existen fotos, existen de todo, para que yo me vaya, vamos a decirlo, documentando de cómo podría ser mi arbolito. ¿Qué es lo interesante de este pincel? Que como no es tan preciso, si se dan cuenta que hay unas cosas más arriba, más abajo, más de todo, es bonito para un árbol, porque un árbol es así, precisamente. No es preciso en sus formas, no es una cosa, no es un cilindro, pues, eh, perfecto, ni mucho menos, al contrario. Es una cosa que puede llegar a ser bastante, ¿cómo decirlo? Bastante orgánica, o sea, es orgánica, obviamente, ¿cierto? Sus formas son orgánicas, se alejan bastante de lo que es, por así decirlo, una figura geométrica perfecta. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo, pues esto es lo que pienso yo que podría ser el tronco del árbol. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, voy a ir a imagen, tamaño de lienzo. Es más, podría, vamos a tamaño de lienzo y aumentar la altura. Vamos a hacerlo de 2500 también. Ok. Listo, y aquí está capa 1 que tengo que es la de fondo. Voy a dar control T para aumentar su tamaño y aumentar el tamaño entonces del fondito. Listo, enter. Esto es el tronco. Me paro en la capa tronco con la herramienta de selección. Puedo bajarlo, ¿cierto? Lo que ya tengo por acá. Y listo. Aquí tengo como un borrón, pero eso no importa. Sigo en la capa tronco. Nos vamos a seguir trabajando con las letras 1. Voy a alejar un poquito para ver más o menos cómo tengo esto aquí cuadrado. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a hacer un arbolito bien interesante. Listo. Voy a devolverme a mi pincel. Listo. Vamos a seguir trabajando. Listo. Entonces, vamos a empezar a sacar ramitas interesantes. Como les digo, este es un trabajo muy divertido, con música, una música que les guste, ¿cierto? Relajarse. Vuelvo y digo, si ustedes son todavía esos adolescentes, bueno, ustedes ya pasaron de la adolescencia, me imagino, pero todavía deben tener mucho de ella. Entonces, si son rebeldes y les gusta hacer lo que se les da la gana, pues este es el momento en donde pueden hacer lo que se les dé la gana. Nadie le puede decir a usted que un árbol no es así. Listo. Entonces, esto es un proceso interesante. Vamos a ver por acá. Voy a irme por acá. Puedo reducir, por ejemplo, para las ramas, reducir un poquito el tamaño del pincel.
¿Qué están viendo en Photoshop ahorita? ¿Mm? Jóvenes. Cuando entraron a la clase. Bien. Son las ramas por acá, aleatorias. Bueno, digamos que este podría ser el color base para mi árbol. Nuevamente vuelven mis amigos máscaras de recorte. Entonces vamos a crear una capa nueva. Clic derecho, crear máscara de recorte. Vamos a llamarle, vamos a empezar con unas luces y unas sombras, puede ser. Vamos a empezar con las sombras. ¿Cierto? Voy a ir a buscar un color un poco más opaco y empezar a buscar esas zonas. Voy a hacer una cosa, voy a bajar la opacidad también de esta capa para ir trabajando. Entonces buscar esas zonas en donde podría estar generando sombra del tronco del arbolito, ¿cierto? Y así mismo pues ir generando ese volumen interesante. ¿Listo? La parte de abajo de un árbol pues siempre será, digamos, la más iluminada, mientras que la parte que va a llevar hojas del árbol pues va a ser oscuro, ¿no? Tiene un difícil acceso de luz, para que lo tengan en cuenta. También las zonas que van pegadas hacia el suelo, esas zonas también van a generar zonas más oscuras.
Aquí pueden ser libres, pues pueden entrar con el pincel, mirar a ver cómo aumentan, disminuyen, van creando textura. Profe, qué pena. Puedo, o sea, no salirme de la llamada, pero es que pasó algo acá en la casa y no me demoró. ¿No te deja que, perdón? Que, o sea, no me va a salir de la videollamada, pero me puedo retirar un momento, que pasó algo acá en mi Ve, casa. ve, 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 ve y vuelves cuando hayas Bueno, terminado tus cosas. bueno, ¿Listo? gracias, profe. Entonces les decía que pueden ir entrando dentro del tronco del árbol, buscando unas texturas con las que puedan trabajar, ¿cierto? Fíjense cómo ese pincelito por su forma tan irregular es tan, pues, tan bonito para esto, ¿no? Como tan propicio. ¿Listo? Puedo ir buscando nuevamente zonas más oscuras, crear nuevamente otra máscara de recorte. Voy a bajarle también un poquito la opacidad. ¿Listo? Para que se alcance a notar algo, se combine con, o sea, esa bajada de opacidad entre estas capas, estas de los 72 al 70, para que se alcancen a combinar los colores, ¿no? Entonces yo tengo unos resultados interesantes ahí en ello. ¿Listo? Bajar un poquito la opacidad, otro poquito. Y se sigue manteniendo esas texturas. Voy a bajar el tamaño del pincel a unos 5 puntos tal vez, por el momento. Eso. Listo. Como les digo, esto con tableta es pues mucho más fácil. Con mouse es berraco, bien berraco llegar a esto. Entonces es una herramientica que se tiene que ir consiguiendo. Si ya la tienen, pues perfecto. Si ven como, no sé, como esa personalidad del árbol va apareciendo a medida que voy aplicando y rellenando con color. Un árbol es un ejercicio muy bacano porque puedo hacer lo que yo quiera. ¿Listo? No sé si ustedes alguna vez vieron el programa del señor Ross, ese que pintaba al óleo paisajes. Ese señor era un señor muy feliz haciendo paisajes porque realmente hacía eso, lo que se le daba la gana. Yo creo que ni siquiera hay necesidad de aplicar un control Z en algún momento. Solamente hay que volver a pasar el pincel, corregir.
¿Cómo van viendo el ejercicio, muchachos? Bien. ¿Cierto? Entonces, una Bien, está cuestión... muy chévere. Señor, Está muy chévere. sí, es una cuestión como de paciencia, como les digo yo, traerse un tintico o lo que les guste tomar. El mate. Yo quiero mate. ¿Quiere mate? No, guacam, no me gustó. Es que me gusta mucho té y todo eso, cosas de hierbas y todo eso me parece delicioso. No, la cantidad de maricas que me metieron entre los dientes no me gustó. Pero bueno, al que le gusta, sí, claro, chévere, divertido. Yo lo haría, por ejemplo, con mi tintico y empezar a generar Yo, todo eso. digamos, yo he probado una bebida que, o sea, que pues no tiene nada que ver con el mate, pero se llama mate. Mm, Y tiene un sabor así como, mi mamá le dice que tiene sabor a hoja de tamal. Pero delicioso. a mí me parece delicioso esa cosa. Soy adicto a esa cosa. Imagínate y sabe hoja de tamal. No, o sea, a mí no me parece que sabe a hoja de tamal. A mi mamá le parece que sabe eso. Pero es muy rico. Fíjese cómo este pincelito así chiquitico, cómo me genera esas texturas tan bacanas de verdad en el tronco. Esos pincelitos, ahí es que buscarlos, como, esto sí es una tarea más bien, o sea, no tarea de la clase, sino una tarea propia. Coger esos pinceles de Photoshop, ese reguero, porque es un reguero de pinceles, y empezar a mirar qué hace cada cual. ¿Listo? Alguien está chateando, a ver qué dice por acá el chat. El chat dice, ya volví, ok. Bien, muy bien. Listo, entonces, nada. Sí, ver cómo se van generando texturas con base al pincelito que vamos escogiendo, ¿cierto? Pero pues eso sí es lo como les digo, es una tarea propia, es una tarea de sentarse y a mirar qué hace cada pincel y qué textura me ofrece. ¿Listo? Bueno, ¿Cómo es que se digamos que, agranda el lienzo? señor, ¿Cómo es que se agranda el lienzo? el lienzo, imagen, tamaño de lienzo. Ok. Y bueno, aquí la medida que tenga que ser. Bueno, voy a seguir, yo sigo con mis máscaras de recorte. Voy a generar una entre estas dos capas para que automáticamente me quede como máscara recorte. Me voy a ir casi que al negro. ¿Listo? Obviamente voy a bajar la opacidad. Vámonos al negro. Bajamos la opacidad y empezamos ya. Ese color negro. Fíjense cómo debe ser utilizado en unas zonas de oscuridad pues muy altas, ¿no? Aunque aquí casi que se ve café por la bajada opacidad. Pero entonces, por ejemplo, fíjense donde se unen estas raíces, lo que les decía, en todo el borde, ese borde que va a dar contra el suelo, ahí la sombra siempre se va a hacer más intensa, no solo en árboles, en cualquier personaje que esté parado en el suelo, si se van a dar cuenta, donde están los zapatos, los pies pues, del personaje contra el suelo, se va a generar una sombra mucho más intensa. Siempre fíjense en ese tipo de detalles. De ahora en adelante, aunque ustedes son diseñadores de videojuegos, ¿cierto? Pero sí, como tengo entendido, muchos de ustedes se van a dedicar al arte de videojuegos, tienen que empezar a tener un ojo muy educado, o sea, muy entrenado, diría yo, es la palabra. Un ojo entrenado que se da cuenta de una cantidad de cosas. ¿Listo? Ustedes ya no pueden seguir viendo el mundo como lo veían antes. Como todos los humanos normales, no. Tienen que darse cuenta de otras cosas, dónde están las luces, dónde están las sombras, qué forma qué, cuál es la diferencia entre un rojo y otro rojo, entre un azul y otro azul. Así les digan lo que les tengan que decir, no importa, ese es su trabajo de ahora en adelante. Fíjense cómo esto va cogiendo personalidad. Es un tronquito con una personalidad bastante definida ya.
Otra cosa cuando estén haciendo ilustración, no tienen ninguna necesidad de acabar rápido, ninguna. A menos de que tengan un cliente que le esté pidiendo eso como siempre para antier, lo cual no debería ser. Si alguna vez cuando estén trabajando en su vida laboral y alguien sale con ese tipo de requerimientos absurdos como es que Chinito lo necesito las 10 ilustraciones, pero lo necesito para mañana, dígale, no, mi hermano, muchas gracias por tenerme en cuenta y para otra ocasión, cuando yo tenga el tiempo de hacer las cosas bien. Es su nombre también el que está en juego y nadie, absolutamente nadie, puede correr con tiempos imposibles. Entonces, cuando las cosas queden chambonas, créanme, me ha pasado por hacer cosas chambonas y entregar rápido, y después empiezan a escuchar son las críticas. Oiga, esa cosa que hicieron en tal lado tan fea, y uno por dentro sabe que esa vaina la hizo uno, no por culpa de uno, sino por estar corriéndole a un cliente. Entonces, es el nombre de ustedes el que está en juego en ese tipo de cosas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta reunión ya le quedan 10 minuticos, pero no importa. Apenas se acabe, ustedes ya saben, arranco de una vez la otra. Las coyunturas, bueno, coyunturas no, uniones más bien, las uniones entre ramas también normalmente generan una sombra fuerte, ¿no? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. En todas estas zonitas que hay acá, se generan. Aquí ya estaba, vamos a dejar esta acá, ¿cierto? Esta ramita de aquí la tengo olvidada. Bien. Voy a crear una nueva capa. Esta capa nuevamente, máscara de recorte. Definitivamente me voy al negro. Total. Pero le voy a bajar un poquito la opacidad. Y aquí sí voy a ser muy delicado con las cosas. O sea, vamos a entrar muy poquito porque tampoco queremos. Aquí se va a aplicar un poco de control Z para mostrarles. Tampoco queremos que se vea esto así muy marcado, ¿no? O sea, si exagero, se va a ver y no es lo que queremos. Entonces, sí, un poquito, como les digo por acá, en las uniones y estas cositas aquí sobre el suelo, pero hay que ser muy delicado a la hora de aplicar ese color. De una forma muy tenue, muy suave, saber qué es lo que estoy haciendo. Y como siempre, como les digo, todo en capitas. Todo en capitas. Imagínense donde yo quisiera borrar algo aquí ahorita y todo estuviera en una sola capa. Prácticamente pierdo una cantidad de trabajo y eso no es lo que quiero.
Este pedazo quedó bacano. Podría uno quedarse en el tronco aplicando capas, color, una cantidad de cosas. Eso ya depende hasta dónde quieren llegar con el nivel de detalle. Yo voy a parar hasta acá, con el tronco. Voy a hacer, digamos, un poquito más de luces y sombras. Fíjense que aparte de la capa base, pues fueron otras 4 capas de color que se iban integrando. Una con una, recuerden siempre bajar la opacidad de las capas, eso funciona muy bien. Pues cuando tienen, digamos, por ejemplo, yo tengo aquí la opacidad del pincel a 100, la otra, esa es otra. Digamos que la gente trabaja con la opacidad a 100%, pero le baja la opacidad. Entonces el pincel también queda un poquito como transparente, no es un color. Pero son 2 formas distintas de hacer lo mismo, por así decirlo. Aquí sí voy a utilizar mucho mucho. Porque esto aquí van a ver. Aquí van a ver hojas que van a generar sombras. No. Esto le quedan 5 minutos todavía, entonces no hay lío. Ver dónde les hace falta, dónde pueden poner otro poquito. Como les digo, quiero ver esos árboles mañana. Mejor dicho, quiero ver una cantidad de ejercicios. Ustedes me deben Yo color ando de... intentando hacer uno, un árbol. ¿Cómo? Yo ando intentando hacer un árbol. Eso está bien. Como le digo, es un ejercicio que nadie le puede decir. Bueno, mentiras. Vamos a salir con un árbol de esos de tercero de primaria o algo así. A ver, No, este es no, un árbol. tampoco. No, no. Pero no Pero sé, lo que no. le digo es un ejercicio de pincel. Yo hago lo que quiero. Creo unas ramitas, bla, 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 y listo. Es Bueno, que luego el suyo, profe, es como chale. Qué cutre el mío. voy a crear acá, debajo de entre estos, voy a crear una capa. Ojo con esto. Solo por gusto propio. Con un café un poco más oscurito y con un pincel un poco más grandecillo por acá. Voy a crear. Pero en algunas zonas como un poco pálido. Y va a hacer muchos clics. A ver. Voy a también girar un poquito el pincel. Esto es lo que quiero. En este caso. Ciérrate. Eso. Para estas ramas de este lado. Nuevamente, voy a girar el pincelito. Hácelo por este lado para poder ver. Eso, ahora así. Eso, para las ramas de este lado. Y solo clic, 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 clic. Mucho clic. En este caso yo no estoy, no tengo el pincel pegado a la tabla. ¿Cierto? O sea, y rayonando, sino que estoy haciendo más bien como si muchos clics seguidos. ¿Qué me faltó? Bajarle la opacidad para que se integre el color uno con el otro. Entonces fíjense que al bajar el color se ve cómo se integra una vaina. Aquí me quedó un poquito empastelado esto, no me gusta, pero eso se puede corregir. Voy a buscar un poco hacia el blanco
para generar algunas capas así como de luz. ¿Quién me dice a mí que no? No voy a aplicar blanco aquí porque definitivamente aquí viene la zona de hojas cuando llegue. Entonces eso no lo voy a hacer. Un poquito de luces por acá, donde debería haber una incidencia de luz. Voy a parar nuevamente acá con el pincel negro. Mucho más chiquitico, como para corregir este pedazo que se veía ajeno a una textura, por lo mismo que estaba tan empastelado el asunto. Perfecto. Corregir esto. Eso. Listo. Bien, le queda menos de un minuto, entonces lo que voy a hacer es cerrar esto. Bueno, primero que todo sería muy interesante guardar. Que no les pase, se va la luz o algo así, y ahí fue todo. Archivo, guardar. Vamos a poner aquí clase árbol. Y ahora sí. Listo. Voy a cerrar esta reunión y ya arrancamos con otra. Ok. Cerro.